Buenos días, vamos a considerar en primer lugar en nuestro programa una intervención que hemos tenido la semana pasada a modo de comentario, ¿no? Acerca de un concepto que es muy importante tener en cuenta, por supuesto, cuando uno hace estudios de ciencias sociales, de humanidades, cuando uno hace estudios históricos, teológicos, y es el concepto de antisemitismo. Hemos tenido una participación que nos ha dejado su comentario, un amigo de nuestra radio, del programa, digamos, que plantea que el término antisemitismo en realidad no es conveniente para hablar del odio, ¿no? Que lamentablemente gente del mundo, cierta gente tiene sobre el pueblo judío. Nuestro amigo plantea que en realidad el antisemitismo debería considerarse más como antijudaísmo, dada la composición étnica que el judaísmo tiene en la actualidad. Vamos a considerar esto porque es importante aclararlo. Es verdad que mucha gente habla de antijudaísmo y no de antisemitismo, pero vamos a ver, vamos yendo a las fuentes, ¿no? Vamos a ver con bibliografía autorizada por qué podemos afirmar que sí, que en realidad eh, el odio, en este caso a una etnia como el pueblo judío, la denominación es antisemitismo. Eh, eh, Vamos a tener en cuenta entonces para nuestro análisis eh, la página oficial del Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, que se encuentra en Israel, y creemos que es digamos, el espacio más autorizado para poder discernir de alguna manera esta cuestión. Igual después vamos a considerar otros autores, este tema es inagotable, lamentablemente es inagotable, ¿no? Porque el antisemitismo continúa en la actualidad y no ha terminado como función del mal, por así decirlo, contra el pueblo judío, contra el Estado de Israel. Así que vamos a ver un poquito, voy a hacer la lectura y comentario de la página del Yad Vashem sobre Holocausto dentro de lo que es la enciclopedia sobre el antisemitismo. O sea, dentro de la enciclopedia hay un comentario, un apartado sobre antisemitismo. Bien, definimos entonces al antisemitismo como el odio a los judíos, como el grupo tal, ¿no? O sea, el judaísmo como grupo y al judío como concepto. Hay tres tipos de antisemitismo, plantea el Yad Vashem. Primero, el antisemitismo religioso, principalmente que tuvo sus orígenes dentro del cristianismo, lamentablemente en la antigüedad, esto es un agregado mío, digamos, ¿no? De comentario, por ejemplo, cuando leemos los escritos de Tertuliano, ¿no? O de San Juan Crisóstomo para el cristianismo, son muy, digamos, tienen declaraciones bastante fuertes que hoy día no se dirían, ¿no? Pero teniendo en cuenta el contexto, avanzaban, digamos, en diatribas muy fuertes contra el pueblo judío. Bien, entonces el antisemitismo religioso discrimina por la fe y las tradiciones, dado que, como el judaísmo no acepta a Jesús como el Mesías, bueno, se promovió la conversión forzosa y demás, y bueno, se generó ese odio. Luego hay un antisemitismo, plantea el Yad Vashem, político, que se opone a otorgar a los judíos la igualdad de los derechos civiles, promoviendo la asimilación, o sea que en realidad dejen de ser lo que son y pasen a ser como el medio que los rodea, desde el punto de vista social y cultural. Y la desaparición del judaísmo o de los judíos como grupo diferenciado. Creo que esto también es importante tenerlo en cuenta.
no solo se aplica a, lamentablemente, estados de Medio Oriente que desean la destrucción del Estado de Israel, sino también que se aplica a todas las personas o grupos, ¿no? De carácter político que, como lamentablemente lo hemos visto en la Alemania del nacionalsocialismo en la década del 30, del 40, promueven justamente la asimilación o la expulsión, ¿no? Y tercero, comenta Yad Vashem, hay un antisemitismo de corte racista que basa su odio en la existencia misma del pueblo judío, o del judío en sí, promueve la separación física de los judíos de la sociedad y en última instancia su exterminio, que también esto lo aplicamos a el nacionalsocialismo, ¿no? De la década del 30 y del 40 del siglo pasado. Con lo cual, acá tenemos tres acepciones que la enciclopedia del Yad Vashem plantea. Tengamos en cuenta que de estas tres acepciones, la consecuencia fue la Shoah, o sea, lo que se denomina en castellano el holocausto, ¿no? El exterminio, el intento de exterminio de millones de judíos, europeos, africanos, asiáticos, ¿no? Bien, luego acá viene ya, digamos, en sí la base de la respuesta a nuestro amigo, donde dice el Yad Vashem, el término antisemitismo fue acuñado por primera vez hacia finales de la década de 1870 y desde entonces ha sido utilizado con referencia a todos los tipos de odio antijudío a lo largo de la historia. El vocablo deriva del hecho de que el idioma hebreo pertenece a la familia de las lenguas semitas y en consecuencia los judíos son semitas. Con ese criterio lo serían también los pueblos que hablan otros idiomas de la misma familia, como el árabe y el etíope. Sin embargo, ese semitismo amplio no existe, y de hecho ningún otro grupo ha sido objeto del odio y el prejuicio que denota el antisemitismo. El término en sí es un buen ejemplo de cómo en el último tercio del siglo XIX, por ejemplo citando el caso Dreyfus, ¿no? Comento yo en Francia, los prejuicios raciales y culturales pretendían sustentarse en conceptos científicos. El odio antijudío no es un fenómeno moderno, viene de tiempos remotos, comenta esta enciclopedia justamente del Yad Vashem. El antisemitismo tradicional estuvo basado en la discriminación religiosa contra los judíos, en parte, mayoritariamente del lado cristiano. La doctrina cristiana estaba imbuida de la idea de que los judíos eran responsables de la crucifixión de Jesús y por lo tanto merecían ser castigados, ¿no? Otro concepto que provocó el odio de los cristianos en la antigüedad contra los judíos fue el mito de la sustitución, que nosotros en este programa hemos hablado como teología de la sustitución, que sostenía que el cristianismo había reemplazado al judaísmo ya que los judíos habían fracasado en su papel como pueblo elegido de Dios y por lo tanto debían ser castigados, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque no se habla mucho hoy día dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias de este tema, salvo que haya una cuestión específica, pero esto es lo que anidó, digamos, en la historia cristiana, sobre todo en los primeros 4 siglos, que fue muy fuerte. Los siglos XVIII y XIX brindaron al mundo moderno la Ilustración, un movimiento, dice el Yad Vashem justamente, filosófico que basaba su visión del mundo en la razón y no en el dogma religioso tradicional, el cual fue acompañado por ideas sobre humanitarismo y progreso social y político. Sin embargo, el antisemitismo no desapareció en este tiempo, solo cambió sus formas. Al mismo tiempo que se les otorgaba a los judíos igualdad de derechos en muchos países europeos, muchas personas expresaban su aversión, cuestionando si los judíos podían ser leales a los estados que incorporaban como ciudadanos. Por su parte, aquellos que se oponían a los cambios políticos y a la modernización acusaban a los judíos de ser promotores de los mismos. O sea, mucha gente todavía seguía pensando que el judío era el otro. Y como otro, esto lo planteo yo desde el punto de vista sociológico, y como el otro no forma parte de mi historia, cultura, tradición, religión, color de piel, origen, entonces el otro siempre va a ser un otro, y por ser un otro, no es parte del Estado.
Si bien el Estado es una organización política, institucional, que delimita libertades y en cierto modo respeta las mismas para que el respeto de cada uno genere el bien común y la posibilidad de tener una vida social estable y económica, esos mismos estados estaban compuestos por personas quizás de cierto origen similar, que cuando un otro quería incorporarse a esa organización política económica era rechazado. Además, es interesante que acá se dice que los judíos eran promotores de cambios políticos, pero también de cambios económicos, de modernización. O sea, acá estamos hablando de gente que no quiere mejorar. Entonces la gente que no quería mejorar, que no quería avanzar, que todavía estaba como en un proceso cuasi medieval, feudal, veía con desconfianza los avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, la revolución industrial que aparece en 1750 en adelante, pero que después Europa se benefició con eso, ¿no? Durante la década de 1870 se incorporó al nuevo antisemitismo político el antisemitismo racial, basado en las nuevas ideas sobre la evolución de las especies expuestas por Charles Darwin, quien nunca tuvo la intención de que sus ideas fueran utilizadas fuera del ámbito de la ciencia. Darwin era una persona muy religiosa que, como aporte científico, dio la vuelta al mundo buscando justamente la respuesta al origen de la vida, lo cual, siglo XIX, el contexto daba para eso. Y acá entonces encontramos que hay una nueva forma de antisemitismo y los antijudíos comenzaron a definir a los judíos como una raza inferior en la en la escala evolutiva. Y este problema tenía una base física o genética debido a su raza. O sea, todavía en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, el concepto, esto lo comento yo, el concepto de raza se extiende en el mundo científico. La raza blanca, la raza negra, amarilla, etc. Esta manera de pensar encontró en Alemania justamente su expresión en un movimiento político nacionalista denominado el movimiento Völkisch, ¿no? Que tiene que ver con lo nacional, con lo folclórico nacional. Y los representantes de este grupo se oponían a la industrialización, o sea, que querían vivir como en la Edad Media, pero no porque la Edad Media sea mala, sino por el proceso histórico, económico, medieval, que planteaba un apego a la tierra y no a las máquinas nuevas. Los medievales no conocían las máquinas modernas, pero esta gente que las conocía igual quería retrotraerse siglos atrás. Y entonces pensaban que esta industrialización, la apertura de ideas, iban a destruir la cultura tradicional alemana y acusaban a los judíos de esto. Bueno, todo esto deriva, para no extendernos mucho más, en la cuestión de que los nacionalsocialistas planteaban que los judíos eran una raza inferior, que provenía justamente de un origen oscuro, y que el rechazo a Jesús o a Cristo y un montón de arbitrariedades ideológicas que se colocaron sobre ellos. Entonces hablamos de un antisemitismo moderno, pero también hoy día hablamos del antisionismo con respecto al Estado de Israel, y la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó en la resolución número 3379 que lamentablemente, digamos, la expresión antisemitismo no se aplica a la gente que no quiere o que no acepta el Estado de Israel. No, es paradójico porque el Estado de Israel justamente habitan mayoritariamente judíos. Ahora bien, las Naciones Unidas, con la resolución 3379, da curso a una expresión antisemita. Dice: con el correr de los años surgió un nuevo tipo de antisemitismo, declara Liad Vashem. La oposición a la existencia del Estado de Israel comenzó a enmascarar su odio antijudío como antisionismo. Incluso la Asamblea de Naciones Unidas expresó su aprobación a ese sentimiento antisemita en el año 75 con esta resolución que he comentado, que declaraba que sionismo es racismo. Dicha resolución fue finalmente derogada, por suerte, en el 94,
Porque en realidad, cuando cualquier pueblo, cualquier etnia a lo largo de la historia expresó sus ideales, ¿no? No hubo una crítica condenatoria o una bajada de línea a nivel mundial. Lo expresó, lo sostuvo. Hablamos de el nacionalsocialismo, hablamos del fascismo, hablamos del stalinismo, hablamos del franquismo, que atravesaron, esto lo planteo yo, que atravesaron el siglo XX, pero no solo dentro de sus límites, ¿no? Dentro de sus fronteras, por así decirlo, sino que se esparcieron por el mundo. Tenemos libros muy interesantes. Uno de los primeros que se escribió sobre el tema de los nazis fuera de Alemania, el libro de Uckigoni, un argentino nacido en Europa, pero de una familia muy bien acomodada, un tipo de mucho estudio, periodista, y digamos también dedicado a las ciencias sociales. Él escribió La ruta de las ratas, ¿no? Y cómo los nazis escapan de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial o finalizando la Segunda Guerra Mundial, y llegan, por ejemplo, a la Argentina, ¿no? Con los famosos submarinos que aparecen en la zona de la Patagonia, que emergen del agua, que si mal no recuerdo todavía hoy se pueden ver algunos, o por lo menos uno seguro, en cierto lugar patagónico, cuando baja la marea. Están ahí. Esto vamos a dedicar un día a un programa si quieren, porque es muy interesante. Yo ahora lo comento a grandes rasgos para no entrar en detalle y perder el hilo de lo que estamos hablando, pero las ideas del nacionalsocialismo, del fascismo italiano, del fascismo español franquista, llegaron a América, llegaron a Argentina, llegaron al Brasil, estuvieron en Europa, bueno, de un bando y del otro, digamos, iban por el mundo esparciendo sus ideas y nadie condenó, ¿no? Es muy interesante también hablar acerca del Papa Pío XII, ¿no? Dentro de lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial y lo que muchos acusan sobre él, ¿no? De no condenación sobre el nazismo, y que otros defienden planteando que en realidad sí, él condenaba la ideología, solo que bueno, el contexto y las dificultades que podían surgir de eso, bueno, por ahí, digamos, la iglesia estaba más abocada, así como estuvo en el siglo XIX a condenar el liberalismo, estaba más abocada a condenar el marxismo, pero no el nacionalsocialismo. En el medio, millones de personas que sufrieron en los campos de exterminio. Pensemos que en la Europa que se encontró bajo el nacionalsocialismo del 1 de septiembre del 39 hasta mayo del 45, existieron más de 14.000 campos de concentración, de los cuales había 8 tipos de campos distintos, ¿no? Desde el campo de detención de políticos disidentes hasta el campo de exterminio. Hablamos de Auschwitz-Birkenau, hablamos de Treblinka, Majdanek, bueno, pasando por campos como Theresienstadt, donde era un campo a los cuales se enviaban a los enfermos o a los ancianos para que mueran cuando el cuerpo ya no les daba más. Justamente este campo, Theresienstadt, fue el campo donde la Cruz Roja en ese momento visitaba a los presos o a los cautivos, dando la imagen al mundo de que estaban bien, ¿no? Se armaba toda una pantallada, digamos, como que todo estaba bien, se filmaba y eso se enviaba al mundo para que la gente vea. Pensemos que no había redes sociales como ahora, sino que la gente lo veía en grandes pantallas como cine, pero que a la vez eran las televisiones que había, donde la gente diariamente acudía o semanalmente acudía a verlo, ¿no? Entonces veía a miembros de la Cruz Roja asistiendo a los enfermos en un campo de concentración y bueno, no era lo que decían, bueno, ¿no? Pero después se pudo observar un montón de otras cosas que lamentablemente trajeron horror a la historia humana. Bueno, todo eso y mucho más que uno puede comentar, y para esto se ha escrito mucho y se han hecho muy buenos documentales.
Hay un documental muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial, Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, producido por Daniel Costel. Dura en total 4 horas y media aproximadamente. Y justamente dentro de todo eso, el último capítulo ya trata, ¿no?, sobre la cuestión de los campos de concentración. Eh, Concentración, detención, exterminios, ¿no? El término es amplio. Bueno, todo esto entonces, ¿de qué deriva? De ese antisemitismo. Ahora, hay algo que es muy interesante porque el antisemitismo no lo podemos separar, lamentablemente, de esto que estuvimos hablando del siglo XX. Y hay algo que es muy interesante, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando a veces indagamos tanto en las cuestiones, o tratamos de hacer mucha diferenciación entre los términos antisemitismo, antijudaísmo, podemos cometer ciertos errores conceptuales, pero no errores conceptuales en el sentido de que lo que estoy diciendo está literalmente mal o está literalmente bien, sino que tenemos que adaptar justamente las palabras y saber de dónde vienen. ¿Sí? Es importante tener en cuenta lo que significan las palabras. Entonces, creo que con este comentario de Yad Vashem podemos tener una idea más acabada de lo que fue el antisemitismo, de lo que es el antisemitismo. Hay libros muy buenos, uno escrito por el padre de Martina, sobre el origen y desarrollo del antisemitismo cristiano. Después otro escrito por un francés, Jules Isaacs, también es muy interesante. Después se puede leer, ojalá alguno pueda, quiera, leer el libro o los comentarios de Hannah Arendt sobre el juicio a Adolf Eichmann en Israel, ¿no? Eichmann fue secuestrado por el servicio secreto israelí del Mossad, esto es de conocimiento público, durante la presidencia de Frondizi, fue llevado a Israel, juzgado y año 62 forcado, ¿no?, por sus crímenes contra la humanidad, básicamente. Bueno, esto trajo problemas diplomáticos con la Argentina. Hay libros muy interesantes sobre esto. Hay un autor israelí, Ranaan Rein, que comenta justamente estos temas, y él escribe mucho sobre peronismo y antisemitismo en la Argentina. Es muy interesante sus textos. Bueno, lo que hemos leído y comentado para responder la inquietud de nuestro amigo de la semana pasada sobre antisemitismo o antijudaísmo, lo tenemos de la página del Yad Vashem, yadvashem.org, Holocausto, Enciclopedia, Antisemitismo, y lo que corresponde a la lectura es de la enciclopedia, entonces, Yad Vashem, de Nativ Ediciones, Jerusalén 2004. El editor es Efraín Sadov y está basado en lo que ya Robert Rosset y Shmuel Spector, como editores, lo han colocado en la enciclopedia del Holocausto en inglés, en Jerusalén, impreso en Jerusalén, año 2000. Digo todo esto para que vean la fuente, ¿no?, de donde estamos nosotros trabajando. Siempre es importante considerar las fuentes, no podemos olvidarlas, no podemos no tenerlas en cuenta. La fuente es la fuente documental, ¿no? Es lo que nos permite tener conocimiento. Como historiador no puedo plantearlo de otra manera. Para no entrar en discusiones, justamente, ¿no?, de café o charlas de café que no nos conducen a nada. Si hay dudas, si hay preguntas, podemos utilizar mucho más material que esto. Hay miles y miles de textos escritos, pero por supuesto hay que saber discernir, ¿no?, cuáles son convenientes y cuáles no. Pero creo que lo más oficial posible que uno puede considerar para tratar el tema de antisemitismo y su diferenciación con el antijudaísmo es justamente una página del Yad Vashem, el Museo del Holocausto, digamos, que está en Israel y que justamente alberga, ¿no?, toda la data, por así decirlo,
de aquello que ha ocurrido a nivel mundial e histórico en contra del pueblo judío, con un marcado antisemitismo y un odio ancestral, que podemos encontrarlo antes de la era común, antes de Cristo, y que lo encontramos posterior. Y el antisemitismo entonces ha tenido distintas fases, una fase política, como hemos comentado, luego, digamos, también a la par una fase religiosa, y a la vez sumada a todas estas una fase racial. En la antigüedad no podemos hablar de cuestiones raciales únicamente, sino que también hablamos de cuestiones religiosas. Por ejemplo, Daniel capítulo 1, versículo 1 al 3, cuando dice que el rey de Babilonia vino contra el rey de Jerusalén, el rey de Judá, digamos, y tomó la ciudad, llevó cautivos a tierra de Babilonia, y los objetos de culto del templo de Jerusalén se los llevó al templo de su Dios. ¿No? Esta cosa de destruir, de anhelar la aniquilación intelectual, cultural de un pueblo, porque justamente a los mejores o a los representantes más prominentes del pueblo judío los sentó a su mesa para cambiarles la mentalidad y asimilarlos a la cultura babilónica. No decimos que la cultura babilónica era mala o buena, no estamos en eso. Como historiador no puedo plantear eso. Pero sí planteo el concepto de la asimilación. Ahí Daniel y sus amigos se rebelan contra esa asimilación y ese antisemitismo religioso. Pero ese antisemitismo religioso luego añade el político y finalmente el racista, que tiene que ver con el exterminio. Ellos no estaban pensando, somos antisemitas, y no lo estaban pensando los babilonios así. Pero el accionar de ellos a la luz de los estudios que posteriormente se han hecho, decimos, bueno, estaban haciendo, digamos, una práctica antisemita. Bien, bueno, esperamos con esto haber respondido en cierta medida la inquietud de nuestro oyente y aclarado este término, que por supuesto, cuando uno lee una literatura aceptada académicamente, siempre hablamos de antisemitismo, no de antijudaísmo, entendiendo todo lo que nosotros hemos comentado y la amplitud del término, lo cual nos permite comprender mejor este odio que lamentablemente ha pesado en la historia sobre una etnia como la etnia judía. Esperamos entonces que el futuro nos depare una mejor vida a todos y un mundo mucho más inclusivo y abierto, con respeto y solidaridad. Muchas gracias.